carga que tenía que soportar el carpo como tal. Él decía que un 2.5 de aumento de la longitud del cúbito podía básicamente doblar la carga que normalmente transmitía el cúbito al carpo. En cuanto al síndrome de impactación cubital, hay algunos signos clínicos que nos podrían llegar a ayudar para hacer el diagnóstico. El primero es una prueba de estrés, básicamente en pronación la mano, pues el antebrazo y la muñeca, haciendo pues una desviación cubital para hacer una reacción pues de dolor al paciente, y la segunda es lo que llaman el test de la fobia para ver si tenemos dolor a nivel del fibrocartílago triangular, pues palpándolo entre el cubital anterior y la estiloides cubital. En cuanto pues a las imágenes también, pues que se había descrito que uno podría llegar, bueno, hay dos formas de impactación cubital, una es estática y otra es dinámica. En la estática básicamente tenemos en la radiografía de frente un cúbito plus, que nos explicaría pues el cuadro de impactación, o la dinámica es que el paciente, digamos, haciendo sus actividades diarias, en movimientos de pronación, desviación cubital, el cúbito como tal se asciende y podría pues explicar el cuadro de la impactación cubital, aunque la radiografía de frente, digamos, no tuviera un cúbito plus. Lo que se puede hacer, o lo que encontré que se podía hacer, era hacer una radiografía en pronación con un puño cerrado, y en algunos casos pues se demuestra como tal el cúbito plus cuando se toma la radiografía de ese modo. En la resonancia magnética, los hallazgos que podríamos llegar a encontrar en este tipo de pacientes es un edema óseo en el borde cubital del semilunar, una lesión del fibrocartílago triangular, una lesión condral del cúbito o una lesión pues ya más escosito del ligamento lunopiramidal. Este no es el tratamiento que se le hizo al paciente, pero esta es la otra opción que podría llegarse a hacer en un paciente con este tipo de patologías, que es pues una resección en oblea distal del cúbito, que se puede hacer de manera abierta o se puede hacer de manera pues artroscópica. En el caso pues del paciente se hizo un acortamiento como tal del cúbito con una placa pues especial para esto, en la que se fija, digamos, a dorsal y a proximal. Como tal, la placa tiene una guía de corte, y la guía de corte pues nos permite saber cuál va a ser el tamaño pues del corte de la lonja pues que vamos a sacar de hueso. En este caso creo que fueron como 3 milímetros de lo que se decidió sacar al final. Básicamente se hacen los cortes y al final pues se hace la compresión pues como tal con la fijación transitoria, y se le pone como tal un tornillo de compresión interfragmentaria en el corte oblicuo pues que deja la guía. Este sería pues como tal ya la placa colocada. Este es el postquirúrgico del paciente, radiografías de la muñeca y radiografías como tal de la placa colocada. ¿Algún comentario, Dani? No, que se acortó bastante. Por lo que se ve en la imagen, se acortó bastante. Sí, Pero bueno, hemos hecho algunos. Lo único uno que he hecho lo he hecho un poquito más bajo. Pero es lo mismo, es más fácil donde lo hiciste vos. Sí, la placa no es la de Trimet. La de Trimet, que fue la que colocamos un par de veces, Dani, Sí. es mucho, Más mejor. más bajo. Sí, iba más baja. Esta iba ahí, según tanto que tuvimos que hacer una predicción, ¿viste? Se te Coincidía escucha mal, mucho, Woody, ¿eh? Yo no te escucho nada. No. ¿No se escucha? Ahora sí. Ahora sí. No, te decía que la placa de Trimel a mí me gustó un poquito más cuando la puse. Yo creo que en la placa de Trimet, una de las primeras cosas que se hacía, se fijaba la placa, pero me acuerdo que se fijaba sobre todo el fragmento proximal, y después se hacía la resección, se generaba el acortamiento, y el primer tornillo que se ponía era el fragmentario. Después, esta placa hizo, no sé, la técnica,
me dio la impresión de que especulaba con, no sé, como que el acortamiento, no me dio la impresión de que esa manija que había para cortar fuese el mejor método, ¿no? Pero, no sé, hace tanto que no poníamos el primer, desapareció del mapa, bueno, no sé. Veremos la próxima que hagamos si conseguimos algún elemento un poco mejor. No, el diseño no es bueno y de hecho, algo muy raro, el tornillo oblicuo que hace, en teoría, comprime o que mantiene la fractura, digamos, el trazo oblicuo, coincide después con el tornillo que tenés que poner distal. El de los distales, el inmediatamente, digamos, el más proximal de los distales, digamos. Ese, como ves que lo tuvimos que poner, Sí. lo pusimos corto porque coincidía con el otro, era como rarísimo. Sí. Qué raro, No ¿no? es el mejor sistema. Sí, están en el Pero mismo bueno, año. se logró Rarísimo. el objetivo. Bueno, ¿eh? No, que el diseño no es muy bueno. No. No. Bueno, pero paciente de RT, bastante bien que nos dieron este implante. Y bueno, en uno de obra social por ahí podemos pelear un poquito más por la placa de Trimet, pero no era el caso de este paciente. Bueno, seguimos. Y si no te dan esta placa, ¿qué haces? ¿Le haces una osteotomía oblicua? ¿Lo reducís con alguna pinza y le pones una placa común? Sí, pero Con un tornillo viste, tomando la fractura. ya sabemos que es complicado y que es difícil verlo sin esta placa. Pero bueno, sí, si no tenés otra, no. No, y si no, antes que eso, yo le hago un wafer. Si no tengo una buena placa de acortamiento, antes de jugármela, hacer algo extraarticular con una placa que no es una de acortamiento, porque ahí empezás que sí, que te tome el tornillo, que no te tome, estar seguro de que te haga una buena compresión, ponerlo con técnica de compresión interfractaria. Para eso me parece mejor hacer una resección en oblea, que puede ser abierta y mejor. Sí. También es una alternativa. Yo creo que es fundamental, por eso digo, porque era un paciente de RT y bastante tuvimos que pelear para que nos dieran esta placa. Pero en un paciente de obra social podemos insistir con la de Trimet, que ya sabemos que es todo mucho mejor. Así que bueno, a la próxima la veremos. Bueno, seguimos, Juan. Seguimos. Dale gas, Pino. Está sin audio. Ya estoy. Marco Santamarina es un paciente de 64 años de obra social que el 10 de enero tuvo una caída de bicicleta con un traumatismo directo en el codo derecho, deformidad en el codo, dolor, equimosis, impotencia funcional con neurovascular conservado. Estas son las radiografías del ingreso. Se notaba pues una fractura de olecranon. El diagnóstico fue de fractura de olecranon derecho. Se hizo pues una reducción abierta y fijación interna con sistema de absorbetracción con 2 clavijas de 1,8 con un abordaje posterior centrado en codo. Estas son las radiografías posoperatorias. Bueno, quedó muy bien, una reducción muy anatómica, muy bien las clavijas, quedó muy bien. Muy bien. ¿Cómo manejás el posoperatorio de este paciente, Juan? Tranquilo, ¿no? Le dejas con una valva 2 semanas, ¿es? Y después de eso empezás a rehabilitar. Lo dejas con la valva 2 semanas y empezás a rehabilitar después con la valva, ¿no? ¿Cómo lo rehabilitás? Movimientos pasivos, movilidad pasiva inicialmente. Flexoextensión, pues. Lo ideal para rehabilitar este paciente. Justamente
lo que hace es, con la movilidad activa, reduce la fractura. Claro. Es decir, Tenés que mantener la acostado, valva tal vez 4 semanas, pero empezar con movimiento antes. Sí, exacto. Con el paciente acostado boca arriba, la flexión se va a hacer un poco por la gravedad, la extensión, flexión, extensión. Esa es la mejor manera de rehabilitar un sistema de POV. Bien, bien, bien. En sí, teoría lo inclusive, puedes hacer desde el día que curan las partes blandas. Día 15 ya lo puedes empezar a rehabilitar. como decía Daniel, inclusive la O lo que propone es la movilidad bien precoz, porque el sistema transforma fuerzas de distracción en fuerzas de compresión. Sí. O sea que está justamente pensado para mover rápido. Este paciente vino hoy con la barba toda floja, mueve el brazo para todos lados, mueve el codo para todos lados. Es medio intratable, pero viene bien. En general, yo diría lo ideal es empezar cuando cicatrizaron las partes blandas, porque si no, Okay. uno empieza Sí. muy precozmente. No. Entre el día 10 y el día 15, mucho más que eso. Sí, yo también estoy de acuerdo. Sí, yo empiezo en esa fecha más o menos. Yo también. Yo Casi al retiro de puntos, te diría. Sí, después del retiro de puntos. Bueno, muy bien, seguimos. Es un codo reartrósico, ¿eh? Bien. Sí, pero con buena movilidad. Sí. El 15 de enero tuvo un traumatismo de codo en la clavícula derecha, con pérdida, pues, al examen físico dolor, deformidad en la clavícula derecha con limitación funcional y un neurovascular conservado. Esta es la radiografía del ingreso, desplazada, un acortamiento evidente. El tratamiento propuesto pues, fue la reducción abierta y osteosíntesis con una placa premoldeada para clavícula y 3 tornillos de cortical de 3,5 y 4 bloqueados de 3,5. Esta es la radiografía posoperatoria del paciente. ¿Cuándo prefieren seleccionar, Dani, cuándo preferís seleccionar una placa con más tornillos distales? Con esa que tiene mayor cantidad de tornillitos bloqueados distales. Sí, cuando la fractura es un poquito más allá del tercio medio, más hacia distal, yo prefiero las otras. Y a veces no te conforma la forma de esta placa, la S que hace, a veces no te coincide con los tornillos de un lado o del otro, y en la placa que tiene los tornillos de 2,7, varios del lado distal, uno puede acomodarla mejor en la superficie plana. Yo si puedo poner la placa que tiene del lado proximal tornillos de corticales común de 3,5 y en la parte distal los tornillos de 2,7 bloqueados, yo si puedo colocar esa, coloco esa. Pero bueno, también una fractura tan medial, a veces tenés que poner una placa larguísima para poner esa. Pero yo he puesto fracturas no tan mediales. No coincidía esa. Tuvimos que poner esta porque la otra no coincidía para nada. Claro, por eso te digo, eso depende siempre de cómo acomodan las cosas, pero sí, y cómo está la fractura y cómo es la clavícula. Pues las placas son inmodificables. Las placas son siempre iguales. El tema es que las clavículas son todas diferentes. No siempre te acompañan en el lugar con la forma que tienen esas placas ya premoldeadas. Pero yo Así prefiero ocurrió en las el... otras. Pero si tengo que poner esta, también las pongo. Igual. Bueno, muy bien. Adelante, sigamos. Rosana Galuccio es una paciente de 60 años de obra social. El 13 de enero de este año consultó pues, con un antecedente de una cirugía de risartrosis bilateral hace varios años. Consulta básicamente por dolor en la mano izquierda, en la articulación trapecio metacarpiana, en la que se encuentra inestabilidad
y hiperextensión, pues, primera metacarpofalángica. En ese momento pues se le pidió radiografías y una resonancia. Estaban las radiografías de las dos, pero dejo pues, muestro pues digamos, por la que consulta la paciente. La radiografía de frente, a ver, básicamente. comentanos esa radiografía, Juan. Sí, tenemos pues básicamente que el primer metacarpiano como tal y el pulgar como tal se ha venido pues hacia proximal. Básicamente se ha caído pues como tal todo el metacarpiano. Se encuentra una hiperextensión de la primera metacarpofalángica también, probablemente compensatoria para poder hacer la pinza, una deformidad en Z como tal del pulgar. Y pues se encuentra que no hay trapecio y evidentemente parece que hubieran también resecado como tal parte del escafoide. Sí, que es un cuadro, nos encontramos con un Quirúrgico. cuadro de una risartrosis operada, con una gran migración proximal del primer metacarpiano, con una gran inestabilidad dorso-palmar también, sentido dorso-palmar, y una resección del trapecio completo y una resección parcial del escafoide, ¿no? De carácter intraoperatorio y iatrogénico. Bueno, este es el cuadro. Y además de eso, una hiperextensión de la metacarpofalángica de alrededor de 25, 30 grados, no mucho más que eso. Así que, bueno, ahí nos planteábamos qué solución le podíamos dar a esta paciente. Habíamos pensado en varias cosas. Habíamos pensado inicialmente, dejá la otra puesta, la anterior, esa. Habíamos pensado inicialmente, siempre pensando en darle longitud al primer metacarpiano. Habíamos pensado en algún tipo de tenoplastia, alguna tenosuspensión utilizando por ahí el extensor propio del índice. Habíamos pensado agregarle a eso algún espaciador de Silastic. Habíamos pensado si aumentaba hacer una sinostosis metacarpiana, la operación de Sancoli, para el recurvatum ese de la metacarpofalángica. Y habíamos pensado también un procedimiento de los más modernos, como darle longitud, dar un endoboton y después evaluar qué pasaba con la articulación metacarpofalángica. Realmente nos decidimos eso. Vimos varios casos operados con endoboton. Le consultamos a Eduardo Sol, hijo, le preguntamos a ver él qué le parecía. Él dijo que había hecho un par de casos con endoboton. Y bueno, nada, hicimos eso. Y a ver cómo quedó, no vi la radiografía postoperatoria. Había traído pues un video más o menos explicando pues como la técnica, pues cómo se pasa pues una mecha pues por el primero hasta la diáfisis del segundo metacarpiano y cómo se colocaba pues como tal el sistema del mini tightrope. Se tomaron fotografías del intensificador, pues mostrando más o menos los pasos en los que se hizo. El primero pues con tracción del primer dedo. La segunda imagen pues mostrando en el sitio donde iba a ser colocado pues la mecha y el mini tightrope. Se fijó provisionalmente con una clavija y después pues se pasó como tal el sistema y en la última pues como tal la colocación del mini tightrope. Esta es la radiografía postoperatoria. Esta es una radiografía pues comparando el preoperatorio con la radiografía del... A ver, esa, mostrame, a ver. Se nota pues... ¿Qué te parece, Daniel? No, bárbaro. No sé, Corrigió muy bien, ¿no? La altura quedó muy bien, quedó buenísimo. El Se AC que recuperó, ascendió. subió como 2 centímetros. Sí, recuperó un montón. Sí. Después hay que hacerle una, Juan, hay que hacerle una sin yeso. Cuando venga la próxima vez, le hacemos un control radiográfico sin yeso para tener bien simétrico el pre y el postoperatorio.
Hay una de las anteriores que tenés que se ve buenísima, que es como medio oblicua, que se ve bárbara, como corrige. A ver. Listo. A ver, la de las Correcto. previas, Juan. ¿Esta dos? Ahí, Esa, ahí. la del medio se ve bárbara. La del medio se ve En el medio se ve muy bien, sí. Ahí se ve bárbaro cómo ganó altura. Sí, esa tendrías que poner al lado de la preoperatoria. Bien, perfecto. Te hago una pregunta. ¿Vos crees cuando, en los casos más severos de risartrosis, cuando ya tiene la deformidad compensatoria en la metacarpofalángica y la deformidad del pulgar y todo, vos crees, con la técnica que nosotros hacemos, con la técnica de Wagner, vos crees que en algún caso especial, o en paciente hiperlaxa, en algún caso especial, vos pedirías un endobotón para tener por las dudas, por si después de hacer la trapecectomía te queda inestable el pulgar o no? Sí, sí, porque también vi una cosa, fíjate cómo, de alguna manera también, y lo vimos intraoperatorio, cómo corrigió el recurvatum, porque además de corrigió la inestabilidad dorsopalmar, le dio longitudinal, le dio longitud, es decir, corrigió la inestabilidad longitudinal, y cómo además corrigió también el recurvatum muchísimo, es decir, que es una alternativa muy válida. Yo tendría sí, un endobotón para hacerlo, sí, sin duda, me parece una buena alternativa. ¿Y cómo es? Y en tu experiencia, por ahí que es bastante importante en risartrosis, ¿has tenido casos en los que has hecho trapecectomía en general y de las risartrosis severas, digo, y te hayas quedado, porque yo lo que veo es que nosotros no hemos tenido, o no tenemos por lo menos tantos casos de inestabilidad severa? Sí, por ahí haces una radiografía a largo plazo y ves que ha habido algo de migración del primer metacarpiano, migración proximal, pero no he notado casos en realidad de una inestabilidad tan severa. Eso tiene que ver, vos crees, en principio por la indicación que en general hacemos la trapecectomía y si hubiera algún procedimiento en la metacarpofalángica, además indicamos algo en la metacarpofalángica, ya sea una clavija cuando no es una hiperextensión tan marcada o la sinostosis sesamoide metacarpiana cuando es bien marcada el recurvatum. Tiene que ver con eso, tiene que ver con que hacemos un abordaje palmar y hacemos una resección de toda la parte, de todo el trapecio, pero por ahí algo de cáscara de trapecio con ligamentos y sobre todo ligamentos dorsales dejamos. ¿A qué crees que se deba eso? Porque este paciente tenía además un abordaje dorso-radial y no un abordaje de Wagner como hacemos nosotros. Yo creo que las dos cosas, está bien, la pregunta es muy buena, Juan. Yo creo que en principio el abordaje de Wagner te da mucha menos inestabilidad dorsal, mucha menos estabilidad dorsal. Porque nosotros los ligamentos dorsales tratamos de no... Y otra cosa, yo creo que no sacar el trapecio, viste que a veces uno dice, qué lindo que cuando sacás el trapecio todo de entrada. No, completo, entero tampoco, no. No lo haces en 2 pasos con gubia. A mí me parece que eso conlleva sacar más ligamentos y desestabilizar más. Yo creo que eso no es conveniente y me parece que es mejor hacerlo como lo hacemos nosotros, primero con escoplo, dividirlo en 2 y después sacarlo con gubia. Yo coincido totalmente. Me parece que el abordaje, la forma de resección del trapecio y el tratamiento de la metacarpofalángica frontal, yo a lo que más miedo le tengo es cuando hay mucha hiperextensión de la metacarpofalángica. Si no le haces algo, ese paciente va a quedar muy satisfecho porque después va a referir todo el problema a la metacarpofalángica. Se le va a hacer una inestabilidad doble, una por la resección del trapecio y una en la metacarpofalángica. Yo creo que cuando hay mucha, hay que proponerle al paciente hacerle una sinostosis sesamoide metacarpiano, una artrodesis. Si fuera una artritis reumatoidea, que a veces coincide una risartrosis severa con una AR, ahí artrodesis de la metacarpofalángica y la resección del trapecio. Hemos hecho algún caso en AR. Bien. Pero me parece que de todo un poco, todos los factores que se mencionaron están en juego. Una, el abordaje de Wagner, que lesiona mucho menos los elementos de estabilidad dorsales. Segundo, la forma de hacer la trapecectomía.
también es una resección que uno deja una cascarita con los ligamentos, y después el cuidado de la metacarpo falángica, que desde una clavija a una artrodesis está todo para hacer, ¿no? Yo creo que todo, me parece que todo. Bueno, pero en este caso creo que estuvimos a... Yo creo que es un buen tema ese para revisionar y para ver y decir y ver cómo nos ha ido en los casos de inestabilidad, en los casos de risartrosis más severa, y por ahí establecer, decir, bueno, en qué casos debería llevar un endobotón por las dudas, por si me queda una inestabilidad, ¿no? Sí, yo te digo, en algún caso yo llevaría endobotón, en algún caso que tenga un paciente muy laxo, una mujer generalmente muy laxa, con hiperextensión de la metacarpo falángica, no sé si también puede tener que ver un poco la inclinación de la base del primer metacarpiano con el trapecio, viste que a veces que es un poco más oblicuo. Sí. Habría que ver, pero creo que es un elemento más que uno puede agregar ahora como elemento para tener en algún caso particular, ¿no? Me parece que es para, como decís vos, para estudiarlo, para el tema. Bueno, seguimos. No se me escucha. Hola, Mario, ¿me escuchás? Sí, te estaba mandando la pregunta, bueno, no sé si me escuchaban. ¿Cuál sería la rehabilitación del endobotón? bueno, en principio, por lo que vimos intraoperatorio, quedó muy estable, con buena movilidad, no restringió para nada la movilidad. Así que, de cualquier manera, yo lo dejaría así hasta sacar los puntos, alrededor del día 10, del día 15. En ese momento sacaría los puntos, lo equiparía con alguna ortesis que mantenga la metacarpo falángica con un poco de flexión, y la pondría un poquitito lo pondría con una ligera oposición o retroposición, las dos cosas, retroposición y oposición, para mantenerlo ahí con una ortesis, y bueno, movilidad siempre de la interfalángica rápidamente para que no se adhieran los tendones extensores, y bueno, muñeca libre, por supuesto, y dedos. Muchas gracias. Bien. Ana Soroka es una paciente de 43 años, de obra social. El sábado tuvo una caída de cuatriciclo con un traumatismo en la muñeca derecha. Fue atendida inicialmente en Miramar, donde se intentó hacer una reducción cerrada de la lesión que voy a presentar por guardia, que no se pudo reducir. El examen físico de deformidad muy evidente, edema, limitación funcional, y en algún momento empezó a presentar parestesias en el territorio del nervio cubital. Esta es la radiografía del ingreso. Se observa pues una luxación transescafo perilunar dorsal. Estas son fotografías del momento del ingreso. Marqué pues con el círculo rojo en el sitio donde al final palpábamos como tal donde estaba el pedazo del escafoides con el semilunar. Se dejó pues con diagnóstico de una luxofractura transescafo perilunar dorsal cerrada, y el tratamiento propuesto fue una reducción cerrada bajo anestesia plexual y posteriormente un yeso ABP más pulgar. Estas son las radiografías posoperatorias. Juan Manuel, poné la primera de todas. Así hacemos un poco la disquisición. Bueno, ¿ves? Mirá, lo que siempre decimos, ¿no? Que uno es un tema de nomenclatura y es un tema de ver cómo la clasificamos nosotros y cómo la pueden clasificar en otro lado. Yo creo que nosotros siempre decimos que la clasificamos pensando en la posición final que tienen los huesos del carpio. Totalmente dar una idea de desde dónde tenés que ir, cómo tenés que abordar, etcétera, en el caso que tengas que hacerlo. Y si vos mirás acá, uno podría decir que esta es más una semilunar palmar transescafoide que una perilunar dorsal transescafoide. Y eso vos podés decir, bueno, es semántico, ¿en qué ayuda? Y bueno, a mí me ayuda a pensar, porque si esto no se hubiera logrado, la reducción incruenta,
esta lesión se opera por la palma inicialmente. Si uno tuviese una perilunar dorsal transescafoidea, se opera por el dorso. Entonces, más allá digamos, de la clasificación que puede hacer, por ejemplo, Hesber, el suizo, o que puede hacer la gente de aquí, Camayo y todo, yo creo que la clasificación por la posición del hueso del carpo, gusto, es lo más acertado y creo que es la mejor forma de enseñar lo que son las luxaciones del carpo. Me parece que, no sé, me parece que da una idea más acabada de muchas cosas, pensarlo así, ¿no? No sé. Pero a mí lo que me pasa es que yo me parece que definirla como la transescafo, perilunar dorsal y después en los distintos grados de desplazamiento del semilunar, me resulta más fácil porque creo que me ubico más en cómo fue la lesión y cómo fue desplazando el semilunar. No sé si estoy confundido o no, pero yo creo que el hueso grande, a medida que va ocupando la fosa del semilunar, lo va desplazando hacia la palma. No sé si es así o si se va el semilunar primero hacia la palma. Eso es etiopatogenia, eso es clasificación de Mayfield. Sí, está bien, pero ¿qué me ayuda a mí pensar así frente a pensar en que la posición final de los huesos del carpo es de una manera u otra? A mí me ayuda mucho más a ver la situación actual que pensar en el mecanismo etiopatogénico. A mí, ¿qué me sirve saber si es un estadio 1 o 2 de Mayfield si yo lo que quiero es resolver el problema de la situación, de la posición actual de los huesos del carpo Sí, y cómo lo voy a tratar? estoy de acuerdo. Ninguna de las dos. Me parece que lo mejor es algo descriptivo de la radiografía. Estoy de acuerdo, sí. Lo mejor me resulta para entenderlo. Si yo te digo que esta es una semilunar palmar transescafoidea, yo te estoy diciendo que ese semilunar se desplazó más que el hueso grande con respecto a la cavidad sigmoide del radio. Sí, Segundo, totalmente. Pienso igual que vos. Estoy diciendo. Que pienso igual que vos, Bodi. Para mí Claro, sí. está más en eje el hueso grande y por lo tanto yo no puedo decir que es una dorsal. Para mí es una palmar, una semilunar palmar transescafoidea, como llevó. Y entonces, si nosotros, suponete que no lo hubieras podido reducir, Juan, esta lesión, ¿por dónde vas a operarla? Por la palma, no tenés otra alternativa, ¿no? Sí, sí, pero porque sé que la reducción va a ser más fácil por la palma. Y bueno, y sí, si vos tenés que enseñarle a un residente y decirle, mira, esta lesión es quirúrgica, ¿por dónde la voy a operar si no la puedo reducir? Y te digo por la palma. La palma, siempre. Aunque después tengas que hacer un doble abordaje, no en agudo, es difícil, en agudo puedes hacer todo por ahí, pero en crónico, como aquel paciente que hablamos con vos, hicimos la reducción por la palma, pero fuimos por el dorso a hacer los osteosíntesis afuera, ¿te acordás? Sí. Hicimos un doble abordaje. En cambio, si es una perilunar dorsal transescafoidea, vas directamente por el dorso, no hay ninguna otra cosa que hacer que ir por el dorso. Pero si es una perilunar dorsal, el semilunar debería estar en su lugar. Claro. Y el semilunar hueso grande está luxado. Sí, no necesariamente. La clasificación de Hesberg a las dorsales la va clasificando de acuerdo a cómo se comporta en la segunda hilera, sobre todo el hueso grande con respecto al semilunar. Tenés cuando el semilunar está en la fosa, cuando el semilunar va girando hasta 90, más de 90, o ya rota completamente. Eso está luxado. Claro, no, eso está luxado, sí, sí. Sí, no me ayuda, pero entiendo que sí. La clasificación de Hesberg es muy universal y la otra, la clasificación anatomopatológica descriptiva, la usa, la gente de Clínica Mayo la usa, qué sé yo, la usan. Sí, no hay mucho acuerdo, no hay mucho acuerdo en esto. No sé, yo me siento más cómodo de otra manera, siempre lo hemos hecho así, pero cualquiera de las dos formas es igual, ¿no? Bueno, interesante, lástima no lo pudimos seguir en este caso, ¿no? Contanos la maniobra de reducción, Juan. Contanos la maniobra de reducción. ¿Cómo hiciste? Dino. Se hizo
pues con el intensificador básicamente se hizo una hiperextensión con tracción continua, y se hizo pues una maniobra pues como para acomodar como tal el semilunar, haciendo pues tracción, extensión y acomodándolo pues con el pulgar pues. Sí, en realidad lo primero que hicimos, porque Pues sí, fue colocar, como vos mostrabas en las básicamente radiografías, semilunar estaba clínicas, en la palma, sí. fue meter al semilunar y al polo proximal ese de escafoide, sobre todo meter al semilunar en su fosa. Eso ya nos cambió clínicamente la mano, era otra mano, en donde, porque era, no sé si lo contaste vos, Juan Manuel, pero la paciente había empezado a tener parestesias Sí, en el sí. territorio cubital y no mediano. Y si vemos la radiografía, uno piensa, y bueno, está más cerca del borde cubital ese semilunar que del mediano. Tiene razón de ser, ¿no? Y había empezado con parestesias. Entonces, clínicamente estuvo a punto de exponerse el hueso grande y el semilunar y el polo proximal. Ya se ve ahí. Sí. Lo traccionamos y lo metimos en su fosa. Y después de eso le dimos, como decía Juan Manuel, mucha hiperextensión, contracción en el eje, sin soltar una mano que la teníamos en la parte volar para que el semilunar no se nos vaya. Y después, dándole flexión, una vez que le dimos mucha hiperextensión y que lo íbamos controlando con el intensificador de imagen y que el hueso grande empezaba a pasar el lomo dorsal del semilunar, le íbamos dando flexión para que pase hacia el otro lado. No sé, ¿Y ahora qué tiene que hacer el cirujano? El cirujano que lo opere, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué harías vos como cirujano? yo. Y ahora, bueno, como lo que decimos siempre en esta lesión, la ventaja que tiene frente a una luxación pura es que tiene el ligamento interóseo escafo semilunar sano, porque por eso se explica que el polo proximal del escafoide se haya quedado unido al semilunar. Entonces, Claro. con ligamento sano, ya lo que resta, lo que queda, es hacer una osteosíntesis de la fractura de escafoides. Que la podemos... Yo en principio estudiaría mejor a la paciente y le haría una tomografía para ver ese escafoides cómo está, sobre todo los cortes sagitales oblicuos, para ver si hay mucha deformidad, mucho handback o no, si hay tercer fragmento, porque yo creo que hay un fragmento más en la parte volar del escafoides. Entonces eso me va a definir si lo puedo hacer percutáneo, que sería la situación ideal, o si lo tengo que hacer abierto. Yo creo que en este caso me volcaría más hacia una reducción abierta. Y un abordaje de Matirus. Un abordaje de Matirus, un abordaje volar en palo de hockey, y haría la estabilización del escafoides. Y además estabilizaría la luno piramidal, que lo hacemos siempre de rutina, estabilizamos una clavija piramidal semilunar, y le pondría más una clavija del piramidal al hueso grande, o sea, primera hilera, segunda hilera del carpo, y con eso ya tengo todo el complejo estabilizado. Sí, yo también. Yo lo primero que haría, una clavija del piramidal semilunar para mantener todo ahí estabilizado, ¿no? No más que eso. Y después hacer el escafoide con un abordaje palmar, el que hacemos siempre, es un istmo, así que habría que ir por un abordaje. Por suerte ya la situación no es tan compleja. No, además podés esperar que las partes blandas se estabilicen un poco, podés esperar a lo mejor 15 días, se desematiza la mano, y bueno, ¿y a la estiloides cubital le dirían algo? Y le pondría una clavija, sí. Tiene dos fracturas. De cualquier manera, si vas a retrasar, este paciente queda con una valva, podés sumarle una valva braquipalmar o ponerle una clavija y dejarle un yeso corto. Yo creo que son las dos variantes. Sí. Son 4 semanas para que no haga pronosupinación, que con eso por ahí te asegurás que ese estiloides, que ahora ya no está tan desplazada, consolide, o ponerle una clavija y dejarle un poco más libre el codo. Bien, estamos de acuerdo. Bueno, esperemos que algún colega que lo vea nos tire el dato a ver qué le hizo, ¿no? Nos cuente qué le hizo. Acá? No, estaba un accidente en cuatriciclo que fue en Miramar, pero la paciente es de Buenos Aires.
Una pregunta, como para ver qué hacemos nosotros en general con estas lesiones. Porque como vimos, se intentó, nosotros no tenemos las radiografías iniciales y no sabemos realmente si esto se agravó con la manipulación por guardia, porque tal vez el semilunar estaba en su lugar y se fue desplazando a medida que lo fueron tratando de hacer, y vemos esa mano tan edematizada que no sabemos si todo eso que veíamos es inicialmente por el traumatismo o se le fue agregando, porque la lesión fue a las 12:30 del mediodía, y nosotros recién la vimos acá 5 y pico, 6 de la tarde. O sea, ¿qué te parece? Uno intentaría, ¿en qué tipo de luxación uno intenta hacer una reducción por guardia? Nosotros como servicio proponemos hacer eso, o directamente estas luxaciones van a quirófano. ¿Qué te parece? ¿Qué les parece? Va. No, yo por guardia no lo intentaría. En esta no intentaría demasiado, yo lo metería directamente en quirófano. Con buena anestesia, todo, si tenés un lugar, todo lo tenés que hacer de esa manera. Sí, yo creo que también. Me parece que no. Aumentar la anestesia para hacer esto. Si no, Sí, es muy totalmente. difícil. No hay ninguna forma, claro. Es muy difícil cómo le pones anestesia vos a esta paciente por guardia. Es muy complejo. Para mí también, para mí es una lesión que de entrada se tiene que hacer en quirófano. Y es una urgencia. Y es tal cual, y es una urgencia. No es para dejarla para el otro día. En ayuda nada, es una urgencia, hay que hacerlo lo antes posible. Y sí. Sí. Al viejo se cortó la... Llegó con un yeso OEP, pues con un diagnóstico de una fractura de radio distal con un neurológico pues, distal conservado. Estas son las radiografías del ingreso. Se observa pues una radiografía con una fractura de radio distal con un compromiso pues intraarticular evidente. Se le pidió una tomografía. Esta es la tomografía pues que se le hizo al paciente, que se demostraba pues la gran conminución, sobre todo en la parte pues articular, y no tenía tanto compromiso pues como tal metafisario, sino mucho compromiso pues articular y el estiloide radial. El tratamiento propuesto pues fue una reducción abierta y osteosíntesis, se le hizo un abordaje de Henry y se le hizo una reducción con 4 clavijas de 1,6. Esta son las radiografías del posoperatorio. Quedó muy parecido, pero con clavijas. Bueno, esta fractura la discutimos justamente antes de entrar a la cirugía, ¿no? Son fracturas que son, en principio, cuando uno las ve, tienen poco desplazamiento, si uno las ve, ¿no? Pero tienen un compromiso axial, una compresión axial y un hundimiento, y que es muy difícil de tratar. Y yo creo que independientemente de lo que uno le haga, son fracturas que generalmente evolucionan hacia el desgaste radiocarpiano. Nosotros creímos, esta fractura la hicimos abierta y pensamos que íbamos a poder levantar, sobre todo tenía un hundimiento central en la faceta, en la carilla semilunar del radio, y creímos que por ahí, haciéndolo abierto, algo se iba a poder levantar, íbamos a poder mejorar la situación, y que inclusive una placa, habíamos pedido placas de simple hilera, podían, pero no hubo caso, no, eran fragmentos muy chicos y no hubo caso de poner una placa. Así que bueno, terminamos armándola con clavijas. Además, llevaba como 15 a 20 días, ¿no? Sí. Así que bueno, pero son fracturas que son muy difíciles de resolver. Inclusive lo que hablábamos también, que a veces son fracturas de las que se indica la reducción de los fragmentos vía artroscópica, en donde vos podés ver bien la articulación, y por ahí los fragmentos hundidos, los centrales, los podés levantar con algún palpador o con alguna cosa y después hacer la estabilización.
pero es también es difícil de hacer. Así que, bueno, veremos cómo anda, pero son fracturas que de entrada uno debe decirle al paciente que son fracturas complejas, que pueden dejar una secuela importante, un déficit funcional, y bueno. Y ahora viendo la radiografía uno se plantea, por ahí hubiese sido, lo hubiésemos operado o hubiese estado bien con el tiempo que llevaba tratarla con yeso, y no sé, la verdad que tengo mis dudas, ¿no? Pero bueno, fracturas complejas. Bien. Luis Bagaloni es un paciente de 41 años de obra social. Es un paciente con una historia de luxación glenohumeral izquierda a repetición. El paciente refería que tuvo 6 episodios previos. El paciente de la actividad física que hace es correr maratones. La primera vez que se luxó fue jugando al rugby. Ya se ha luxado anteriormente, o se había luxado anteriormente mientras dormía, y la última fue hace menos de un año, básicamente en el gimnasio. El paciente no es hiperlaxo y pues sentía básicamente mucha aprensión pues con algunos movimientos por miedo pues a que se le saliera el hombro. Se le realizó como tal tomografía y resonancia. La tomografía que se muestra básicamente el defecto de Hill-Sachs en la cabeza humeral, y pues sobre todo el motivo de la tomografía para medir el defecto óseo de la glena, que el defecto óseo de la glena no era un defecto, digamos, significativo que cambiara la indicación quirúrgica como tal. Se le hizo pues una resonancia. La resonancia pues mostraba la lesión del labrum anteroinferior, que se, digamos, aparentaba también una avulsión ósea pues pequeña de la glena en ese nivel. El diagnóstico fue una inestabilidad glenohumeral con una lesión de Bankart, y el tratamiento propuesto fue una cirugía de Bankart abierta. Se le hizo pues un abordaje anterior del hombro centrado en la coracoides hasta el pliegue axilar, una tenocapsulotomía del subescapular, y se colocaron 3 arpones de 2,8 con sutura simple en las horas 3, 4 y 6 de la glena. Estas son las radiografías posoperatorias. Se ven bien. Bien. El doctor Juan Martín me había pedido el favor de que presentara 2 casos por resolver para discutirlos. El primer caso es el paciente Arturo Guerrero, de 57 años, un paciente de obra social que tuvo una caída de un árbol con traumatismo en el miembro superior izquierdo en agosto del año pasado. Presentó deformidad, dolor, limitación, con neurovascular distal conservado en ese momento, con esta radiografía al ingreso. Una fractura pues multisegmentaria de cúbito, de radio, perdón, con una luxación de cúbito con una luxación de radio, una luxofractura de Montegia, catalogada pues como una VADO-C con una luxación lateral. Se radiojó por guardia. Estas fueron unas radiografías que se tomaron pues 2 días después sin la valva, y para catalogar como tal mejor la fractura. El diagnóstico en ese momento pues fue la luxofractura de Montegia, y se hizo un tratamiento quirúrgico pues en septiembre del año pasado, una reducción abierta y osteosíntesis con una placa LCDSP de 3,5 de 12 orificios. Estas fueron las radiografías del posoperatorio inmediato. El paciente en noviembre del año pasado presentó dolor, continuaba con dolor. Viene el 22 de diciembre, pues, donde se hizo pues una radiografía que impresionaba que no tenía signos de consolidación en el foco fracturario proximal con un implante flojo. Estas son las radiografías que se hicieron en diciembre. Y posteriormente el último control que se hizo fue pues, el 19 del mes pasado, donde se le hizo pues una radiografía de control nueva y una tomografía. Esa es la última radiografía que tenemos, donde pues se observa que hay un fallo ya del material a nivel proximal, un aflojamiento de los tornillos,
Y esta es una tomografía que se hizo pues que mostraba básicamente que impresiona que hay una pseudoartrosis en el foco fracturario proximal. El distal no está tampoco muy fuerte, ¿eh? Claro, bueno, ese es el tema también, un poco. Radiográficamente pareciera que sí, pero. Sí. Claro, estuvimos charlando esto. Claro. La discusión nuestra era con esto consolidado, como que era lo que hacíamos, pero Sí, primero varios temas, por ahí lo que podemos aprovechar, discutir el caso un poco, la indicación inicial. A ver, mostrar las radiografías iniciales, Juan. A ver si estamos. Acá lo que nos planteamos de entrada era si poner 2 placas, una proximal y una distal, o si poner una placa larga como se puso, tomando el fragmento intercalar ese como se tomó. Técnicamente es más fácil poner 2 placas. Biomecánicamente no es tan conveniente. Siempre lo que se dijo siempre, por lo menos yo me acuerdo de la etapa en la que estaba en la residencia, era que cuando vos pones en un mismo hueso 2 placas, en el lugar donde no pones placas, es un factor de debilidad. ¿No, negro? sí, sí. Entonces, bueno, nosotros un poco haciendo caso a eso y pusimos una placa larga, como mostró Juan Manuel, de 12 orificios. Pero yo creo que otra alternativa podría haber sido la colocación de doble placa. Pero bueno, y después con respecto a la estabilidad, mostrar cómo quedó la osteosíntesis, nos costó mucho, ¿eh? La hicimos con Julio, ¿no? Julio costó, porque el problema de esta fractura es que cuando vos enhebrás, cuando vos reducís un lugar, apoyás la placa, el otro se nos iba, ¿viste? Nos resultaba muy difícil mantener la reducción. También me parece que no había placas más largas en ese momento. No, bueno, pero en realidad con 12 orificios, tomando 3 tornillos a proximal, 2 o 3 en el fragmento intercalar y 3 a distal, estás con una estabilidad suficiente, con eso estás muy bien. Yo hubiera tenido más miedo al fallo de la parte distal que de la proximal. Sí. Parecía que la proximal había quedado mejor. Otro dato en realidad es que el paciente al poco tiempo, 6 semanas, diría que sí, 5 o 6 semanas se sentía muy bien y empezó a hacer demasiada actividad y él íntimamente un poco le echa la culpa a eso. Dice, porque actividad, porque él no sé de qué trabaja, pero hace muchas cosas de actividad manual. Y empezó sin valva a hacer de todo. La verdad que creo que también un poco en eso puede haber tenido que ver un poco. Y por lo menos el paciente lo siente así. El paciente me dijo que no hizo el postoperatorio del todo bien. Si bien venía a rehabilitar y todo, hizo demasiada actividad. Un paciente además que le gusta la actividad física, o sea que no sé qué tan bien se portó, pero bueno, más allá de eso, no sé si la estabilidad era muy buena. No son placas, no nos están dando placas, esta no era una placa, era una LCDSP, pero no era de las mejores. Era lo que había y de las más largas que había. Así que bueno, un poco yo creo que también eso ha tenido que ver. La osteosíntesis no fue del todo buena. A ver, avanzá, Juan. Bueno, y el planteo ahora era ese, ya estamos en un retardo, ya estamos en una pseudoartrosis establecida, porque ya va más de 6 meses, y evidencia de implante flojo, no hay signos de consolidación en el foco proximal, ni radiográficos ni tomográficos, además clínicamente el paciente está con dolor, nunca tuvo ningún signo de infección tampoco, herida siempre bien, así que yo creo que ahora lo que habría que hacer es sacar el implante, eso no hay dudas, pero bueno, el planteo era ese, si al foco distal, con 6 meses y con esa tomografía que se ve, hay que hacerle algo o no, hay que dejarlo sin placa y nos quedamos tranquilos en un paciente que no es del todo cumplidor, pero me imagino que ahora va a ser un postoperatorio más estricto. Una es esa, si el foco distal lo dejamos sin nada,
Y la otra es si el foco proximal le ponemos una placa LC de vuelta, una placa LCP bloqueada, o le ponemos una placa, pedimos también una placa para cúbito proximal, la que tiene más toma y la que toma parte de los tornillos pueden ir al olecrano como para dar más estabilidad. Y sí o sí yo creo que hay que ir con injerto de cresta ilíaca. ¿Qué te parece a vos, negro? Que el injerto sí, esa placa también. Pero yo, a ver, si esa placa la pones proximal, tomando hasta el olecrano, y la bajás, y la otra placa, bueno, y te fijas cómo, hay que fijarse cómo está la fractura. Esa fractura yo creo que hay que mantenerla estabilizada con algo. Lo que pasa es que no la podés mantener estabilizada con esta misma placa. Porque esta placa No. sí o sí la tenés que sacar. Tal cual, sí. Esta O placa sea, hay que si tenés que sacarla. pensar en poner una placa nueva. La placa nueva no puede ser la misma, porque no sé si te va a llegar. Hay placas tan largas para que sea una sola desde prácticamente el olecranon hasta... No, no hay. No No hay. hay. Tenés que No hay. empezar a poner otra placa eventualmente en otro plano. Y sí. Que coincida en algún momento con la placa que estás poniendo ahora. Para no dejar un lugar debilitado. Estoy pensando, ¿no? Vos decís no sacar el implante y poner otra placa. Sacar el implante. Sacar el implante. Sacar el implante. Poner la placa desde el olecrano tomando por lo menos con 3 tornillos o 4 tornillos más arriba. De donde tenés, hay uno que el tercer tornillo, digamos, de proximal a distal, el tercer tornillo, ahí no lo vas a poder poner. Tenés que poner más o menos a la altura, arrancar a la altura del segundo tornillo para arriba, ¿no? Sí, Hacia sí. proximal, la osteosíntesis de esta fractura proximal. Esa fractura proximal la tenés que tomar por lo menos con 3 tornillos abajo. Sí. Sí o sí. Y tenés que ver si tenés una placa de la que van hasta el olecranon que pueda continuar hacia distal. No hay, me parece. Tan larga no hay. Entonces tenés que pensar en 2 placas, porque el cúbito, si lo dejás en la parte distal, si lo dejás sin nada, no creo que aguante, Juan. Sí. Y si hasta ahora, en 6 meses, no consolidó fuertemente, yo no creo que vas a consolidar de acá en adelante demasiado. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que yo no tengo. Yo no estoy tan seguro de la consolidación del distal. Si veo la radiografía, te diría que me parece que está consolidado. Veo la tomografía y me deja alguna duda. Yo creo que habría que definirlo intraoperatorio. Y claro, placas tan largas no hay. Y eventualmente, si vemos que está, yo creo que habría que ponerle 2 placas. 2 placas. El tema es que las 2 placas las tenés que, para no dejar un espacio intermedio sin nada, medio que la tenés que montar en diferentes planos. Para que se superpongan, decís. Claro, para poder superponerla. Sí. Y porque si una la pones bien posterior, te van a coincidir también los agujeros de los tornillos, la zona que tenés más debilitada. Tenés que irte, ahora sí, teniendo otra placa, podés irte por otro plano un poquito más hacia distal, tal vez. Si necesitas. Sí, está bien. Pero yo creo que voy a poner las 2 placas en 2 planos diferentes. ¿Cuánto lleva esto? 6 meses. Auto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, 6 meses. ¿La distal dicen que no está consolidada, la fractura distal? Y la tomografía nos deja alguna duda. Pero para mí sí, pero... Porque cambia mucho las cosas, ¿no? Si uno ve que está consolidada, cambia un montón las cosas. ¿Vos viste la radiografía inicial, viejo? Que te conectás recién, ¿viste? No vi internet. Así no, Mostrale. Anterior. No, anterior, dale más. Mirá. No la conocía, yo no la había visto esta. Una variante, una VADO 3, pero una variante, ¿no? Una variante, qué interesante, buenísimo. Sí. Sí. Y lo que charlamos acá era la decisión que tuvimos de poner una placa larga que tome
todo el cúbito, o de poner placa y placa, que biomecánicamente no es tan bueno. Nos decidimos por esto, pero bueno. Así está ahora. Así está ahora. Yo creo, me parece que va a haber que poner dos placas, ¿no? Una posterolateral, que vaya desde el olecranon y que venga un poquito lateral, ¿verdad? Y la otra directamente en el borde medial, en el borde del cúbito. Sí, poner doble placa, sí, con injerto, ¿no? La proximal con injerto. Pero yo haría un abordaje como si fuera a hacer una placa de olecranon y me vendría un poquito al lateral. Es decir, despegar un poquito el anconio y entrar ahí, entrar lateral. Y la otra directamente entrar cubital. Tampoco puede, la otra va a ser tan larga, no vamos a necesitar que sea tan larga, ¿no? Está bien. Y injerto proximal, distal no, yo creo que va a estar pegado. No, distal no. Pegado. Pero yo la proximal la pondría bien posterolateral. Bien posterolateral. Levantaría bien acá de la cresta, levantaría bien el anconio, la masa flexo-operador y lo pondría ahí. Y la otra la pondría mediana. Es donde creo que está colocada, ¿no? La cara. Bueno, no, está más posterior. Si uno la ve así, está bien posterior, ¿no? ¿Una Sí. continuación de la otra o superponés algún tornillo? Yo la que pondría primero, la proximal. Esa pondría primero, que es la que está más en problema. Posterolateral. Y le pondría el injerto. Y después miro un poco y de acuerdo a eso le pondría la otra placa bien en el borde medial. Bien en el borde cubital medial. Pero sí, dos placas, sin duda, porque jugarte a dejar en la distancia sin nada, ¿no? Es como un poco esas fracturas bipolares, tubulares, no sé, medio como jugado, dejar sin nada, ¿verdad? Sí. Bien. Está ahí en plan quirúrgico, así que veremos cómo nos va. ¿Cuándo va? No, está. Pedimos hace poco los materiales y todo. Calculo que sea la próxima semana. Bueno, me gustaría estar. Dale. Bueno, muy bien. ¿Qué más? Bueno, tengo otro caso para comentar. Paulina Stigliano, una chica de 17 años de obra social. En el 2016, en noviembre, fue operada pues una fractura de codo izquierdo en otra institución. Se manejó pues con una reducción abierta y fijación interna con tornillos. En ese momento tenía 13 años la chica. Una limitación importante para la flexoextensión y la supinación bien, con un neurológico sin alteraciones. Esto en el consultorio pues de miembro superior. La chica estuvo pues con TO desde ese momento. Esas son las radiografías que tenía pues en el 2016 con la osteosíntesis, como digo. En julio del 2017 pues describía una tomografía que tenía con calcificaciones heterotópicas y un rango de movilidad de flexión de 120 y uno de extensión de menos 40. La chica no se quejaba de dolor. Continuó pues con TO y con valva nocturna. En febrero del 2018, básicamente el rango de movilidad fijo, sin mejoría. En enero del 2020, ella quiere ser pues profesora de educación física. El rango de movilidad como tal nunca pues se modificó. Estas son las radiografías del 2018. Esta es la última tomografía que tiene la paciente. Que básicamente se notan las... A ver, déjame la radiografía, Juan, para ver un poquito más. A ver. Esa, a ver, un segundo. A ver. Tengo una más reciente, Doc. A ver, la última, poner la última. Y después volvemos a la tomografía, pero a mostrar esa, a ver. Bien. A ver la tomografía ahora.
Esa ahí no muestra mucho, avanza un poquito, a ver, en la stack, despacio. Mirá, ahí tenés un factor de limitación de la extensión bastante importante. Tenés un pico del olecranon muy prominente, eso habría que hacer la resección. Y tenés también, fíjate, entrando a la fosa olecraniana, la imagen central del medio, tenés también ahí un osteofito, un osteofito que puede ser parte del problema. Es decir, yo creo que la flexión de la paciente es una flexión bastante fisiológica. Yo no sé si me metería a tratar de lograr mayor flexión. 120 es muy fisiológica. Menos 40 y habría que reducirla a menos 10, menos 20, menos 10, menos 20. Con lo cual yo le haría la resección haría un doble abordaje. Un abordaje posterior para hacer la resección del pico del olecranon y ese osteofito que tiene antes de la entrada a la fosa olecraniana, le haría inclusive con una fresa una profundización de la fosa olecraniana. A ver, mostrame un frente, el anterior del ataque. Ahí, a ver, un segundo. Bien, los tornillos de Herbert, ¿de dónde están entrando? A ver, una imagen más. Ahí, a ver. Esos están bien extraarticular, ¿no? No tienen... Sí, Además, nunca se quejó de dolor en principio. Y quería ver bien el punto de entrada, porque por ahí, viste, si hay algún punto de entrada, por ahí viste, puede estar molestando, pero bueno. Y cubital tampoco vi nada, ¿no? Yo la revisé en consultorio y no vi nada, pero no sé si Diana después nos puede comentar algo. Yo por lo menos la sintomatología cubital no le vi. Tengo la evaluación, no había nada cubital. Ah, bien. No refirió, no lo evalué. No refirió, no, tampoco. Yo creo que los 120 tienen que conformarnos. Yo no trataría de ganar más flexión, porque ya hay que ir por el lado medial, hacer una capsulectomía muy grande, ¿viste? Yo no sé cuán exitoso puede ser. Sí, intentaría ganar un poco de extensión. Es un procedimiento más sencillo, ahí está, ¿ves? Yo le sacaría le haría el pico del olecranon y le haría una resección de ese osteofito que tiene en el húmero y tal vez una profundización de la fosa olecraniana y no mucho más. Y por ahí un abordaje, eso por abordaje posterior. Y por abordaje lateral, por ahí haría una resección de la cápsula anterior desde el lado externo, ¿no? Es una de las indicaciones que tiene la rigideces en extensión, ¿no? Sí, con limitación de la extensión. ¿No, Juan? ¿Qué pensaste? Sí, bueno, yo pensé lo mismo. Yo también, pensé inicialmente un abordaje lateral columnar, ¿viste? Y hacer anterior la resección, la capsulectomía de los 2/3 y ver si, y esos osteofitos, o esa que parece una osificación heterotópica ahí de la anterior, también resecarla. Y después a posterior, lo mismo, a veces a través de un abordaje lateral podés llegar también a posterior, pero lo haces más cómodo directamente posterior. A mí me gusta más también combinarlo. Hacer un posterior más chiquito y hacer, como dijiste, resecar el osteofito de la punta del olecranon, ver cómo está la cosa, limpiarla y si hay algún osteofito también resecarlo. Y básicamente eso. Yo creo que también que lo que esta chica tiene que ganar, sobre todo por lo que va a hacer, ¿no? Que es que quiere encarar el profesorado de educación física y eso, y con esa, me parece que con la flexión no va a tener problema, pero sí va a ser un impedimento de la extensión. Sí, la extensión sí. Estoy de acuerdo que lo que más hay que dar, que hay que darle extensión, y no, yo también no me... Si querés te comparto. ¿Qué? Si quieren comparto la pantalla que tengo los videos de ella. Dale, Diana. Dale, mostralos. ¿Y me habilitás? Ya te la quitamos.
Ah, perfecto. Todavía no está, ¿eh? Juan Manuel no está compartida. Ya, espérate. Julio, ¿hoy le puedes dar? Por favor. ¿Cómo? Ya decía Diana como coanfitrión también, ya puede compartir. A ver, ahí está. Perfecto. Ahí, paren que lo saco de acá. Ahí está el video. Gimnasio y atletismo. Y en la escuela. Vamos. Sin problemas. Sin problemas. Bueno, acá lo que me decía era al final, y es que, bueno, hacía todas sus actividades sin problemas. Y esta es la evaluación actual. Tiene menos 60 de extensión en activo y menos 50 en pasivo. En 120 que le es totalmente funcional. Claro, bueno, con más razón hay que corregir la extensión. Es más de menos 40 habría que corregir la extensión, ¿no? Claro. ¿Ya está conforme con esa flexión? ¿Con la flexión está conforme? Está completamente conforme con todo, pero no quiere estar así, quiere corregirlo, no quiere seguir con esta deformidad. Ella siempre está con el codo en flexión y hasta aparenta no tener pronación, buena pronación. Tiene una excelente supinación. Listo, esto... ¿Pronación cuánto tiene de pronación? ¿La mediste? La pronación es incompleta, no se la medí, creo que era completa, pero ahora mirando el video, o ella hace todo un movimiento específico para evitarlo, pero volviendo a ver el video me parece que tiene un déficit también en la pronación. Que no Mirá, llega... yo creo que la tenía medida, la tenía en fotos, y me parece que, a ver, pará, que la miro la... completa la pronación. La supinación sí es completa, pero la pronación yo dudo. Porque en todo el video... Poneme el video de vuelta, Diana. Sí, está en eso. Ahí va de nuevo. Ahí está terminando, ¿ves? Ahí va con la supinación. Y luego va a línea media cuando baja. No, flexión no hay que tocarlo, ¿eh? ¿Ella tiene expectativas sobre la flexión también? No. Ella lo que no quiere es tener el codo en flexión. Quiere lograr la extensión. Pronosupinación, yo cuando le saqué fotos tenía completas, pero esta última vez que la vi, le vi la flexo-extensión porque ya tenía notada en la historia clínica que pronosupinación tenía completa. A no ser que se haya, en este tiempo, haya perdido, yo creo que tiene pronosupinación completa. Bien. Yo las dudas las tuve porque cuando yo se lo medí me pareció que era completa, por eso no lo anoté. Pero ahora lo quise anotar y tuve dudas cuando vi el video. Ahí dudé si tiene la pronación completa. La supinación indudable, pero la pronación. No sé por qué me pareció al ver el video. Así que lo dejé ahí marcado. Bueno, yo creo también que habría que ver para hacer, cuando hacemos la capsulectomía del lado externo, revisar un poco a ver la cúpula, a lo mejor está enganchada la cúpula en algún osteofito o algo, o algún cuerpo libre, ¿no? Sí. Pero yo haría esos tiempos. Haría un tiempo lateral externo, un columnar para hacer la capsulectomía y resección de osteofitos, y después haría un tiempo posterior para hacer la resección del pico olecranon y la liberación de la fosa olecraniana. Yo creo que eso es un poco la idea. Diana, ¿y cómo vamos a manejar el posoperatorio? ¿La dejamos con inmovilización en extensión? ¿Qué nos sugerís vos? Yo sugiero un brace dinámico en la mayor extensión que tengan,
y bueno, los 120. Para mí podría ser una solución para que comenzara a mover rápidamente, pero que salga con el brace. No sé qué opinan. Sí, el brace dinámico, ¿qué tipo de movilización? Para lograr la flexo-extensión en el momento de la operación. Sale de la operación y se le coloca el brace. Esa era mi idea, para comenzar ya el movimiento. Una parte del brace la pones bien en el antebrazo, otra parte del brace viene en el brazo, le dejas las seguidas libres como para que pueda mover Claro. segundo día o tercer día y arrancar de la extensión que logre intraoperatorio, hasta los 120. Pero un brace, ¿qué? ¿Un brace articulado? Claro, un brace articulado. Yo ya lo tengo, lo encontré, le queda bien, se lo medí. Estaría... Pero no entiendo, si nos queda un codo estable, ¿para qué le tenemos que poner un brace articulado? Para... No, yo no sabía que iban a hacer este tipo de intervención. Yo pensando que iban a hacer una intervención... No, por eso. Digamos, vos decís, bueno, un brace articulado, para dejarlo en extensión, en reposo, y después que se mueva, Sí. tipo de estabilidad. En reposo, la traba lateral en extensión, y de ahí que empiece a hacer... Claro, yo creo que el sentido, pues para mí un brace es si va a quedar el codo, o si tenemos algún miedo de que el codo pueda quedar con algún tipo de inestabilidad. ¿Qué pasa? Que vos lo dejás en 90. Siempre se van con el codo en 90. Esa es mi duda. Si en esta paciente conviene dejarlo con el codo 90, conviene directamente dejarla en extensión y que de la extensión esa rehabilite, pero tenerla más tiempo en extensión. Eso es mi duda. Bien, sí. El brace era para que no se quede en flexión de 90. Por eso, pensémoslo. Pensemos en ganar extensión y que nos va a quedar un codo estable. Entonces pensemos, ¿brace o va mejor, digamos, brace articulado o va algún tipo de inmovilización que parta de la extensión y después moverlo? Y sí, porque ponerlo con una inmovilización fija en extensión es muy incómodo. Un método es muy incómodo. Después le pones un brace, cuando salís de cirugía le pones un brace que lo mantenga en extensión y a partir de las primeras 48 horas ya lo empezás a trabajar con el brace, sabiendo que vas a llegar a un límite. En el posoperatorio inmediato con la anestesia, ya lo puede trabajar la terapista como hacemos con la movilización bajo anestesia. Mientras está todavía indolora, ya empezar a moverlo. Tal vez en una de esas le pueda ayudar. Sí, puede ser una alternativa, sí. Me parece que bueno, el tiempo quirúrgico ya lo tenemos medio definido, ¿no? Y la rehabilitación, bueno, veríamos a ver cuánto logramos en el postoperatorio, en el intraoperatorio, a ver cómo nos va y a ver qué le podemos poner en el postoperatorio. De cualquier manera, un brace se podría confeccionar preoperatorio para hacer tener las medidas, todo. ¿Te acuerdas que Galucci había presentado una ortesis, una férula para la rigidez de codo y eso, que también media resorteada? Las de la movilidad pasiva, decís vos, Sí. esas de tipo CPM. No, Coro, yo de una presentación de Galucci que tenía una que se mantenía bastante, tenía como un resorte posterior que ayudaba también a la extensión pasiva y uno hacía la flexión activa. Resorte, sí. ¿Eh? Ellos le ponían un resorte, sí. Sí, pero yo no me acuerdo cómo era exactamente. Pero el resorte te daba la extensión pasiva y vos hacías la flexión activa. Sí. Está bueno. Me gusta eso, lo del bloqueo en extensión. Bloqueamos la extensión con el... Que te lo asegurás. Es mejor que una férula en extensión, porque la férula en extensión, si ella lo va perdiendo, dentro de la férula lo puede ir perdiendo, digamos, si ella va llevando el brazo más a la flexión. No te asegurás con del todo. Así que, pero si podés averiguar cómo están manejando, sobre todo una rigidez de estas características en el italiano, cómo están manejando el postoperatorio, para saberlo, está buenísimo eso. Sobre todo que lo que queremos corregir nosotros es la extensión. Está buenísimo.
De acuerdo. Un fenómeno. Otro caso, Juan Manuel, ¿hay algo más? No, no, señor, eso sería todo por esta vez. Bueno, muchas gracias. Chao Diana, chao Juan, chao Musiki, Chao chao todos. chicos. Gracias. Chau, chau. Chau, chau. Mañana. El teórico lo dejamos para otro momento, se hizo muy tarde. Tengo que como hasta las 10 de la noche. Pues mañana charlamos cuando hacemos el teórico, cualquier día de esto. El jueves lo podemos hacer, el jueves a la tarde. Listo, ¿Sí? perfecto. Mañana charlamos bien. Bueno, Listo, profe. los residentes quédense un momentico para hablar una cosa. Ya. Por ahí Lucas me mandó el contacto del laboratorio Beta que quiere hacer una comida con nosotros, algo así. No sé si. ¿Quién es MotoG Plus? No sé. ¿Tiene Motos G Plus? Bueno, después lo hablamos mañana, que pase sale. Cuídense.